Recién yo les decía que eventualmente los órdenes y la molecularidad en el fondo no implican necesariamente mecanismos, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ya vamos a llegar a definirla como tal, pero tiene que ver con la teoría de las colisiones, ¿sí? Entonces vamos a ver distintos tipos u órdenes de reacción y qué es lo que implica en eso en relación a este famoso orden respecto a A u orden respecto a B, ¿no? Vamos a ver por lo menos dos que son importantes, que particularmente son las de orden 0 y las de orden 1, ¿sí? Y vamos a llegar incluso a las de orden 2, pero básicamente en biología las que más vamos a usar son las dos primeras, ¿cierto? Entonces básicamente tenemos distintos tipos y lo que implica esto es que en el fondo lo que hay que pensar es que en términos de los efectos de la ley de velocidad, es decir, cómo afecta cada uno de los componentes de la reacción en la velocidad, ¿cierto? ¿Cuál es su relación mecanística, ¿cierto? ¿Qué tanto importa? En las de orden 0, básicamente, ya ustedes ya se dieron cuenta, son reacciones en la cual, independiente de la concentración de un reactante, la velocidad no va a depender de esa concentración. Y en el fondo solo va a depender de una constante de velocidad, ¿sí? Las de primer orden tenemos como las de este caso, ¿cierto? Si yo regulo la concentración de A, en el fondo eventualmente voy a aumentar la velocidad. Y las de orden 2 o la de orden 3, por ejemplo, va a depender de cuántas partículas yo necesite que colisionen, que se junten para formar el producto. En este caso, por ejemplo, tengo una reacción de A más B, tienen que chocar y me van a producir C. Y en este caso, por ejemplo, es 2A más B para formar eso. ¿Se fijan? Entonces, orden global acá sería 3. Y aquí orden global sería 2. Pero orden 1 con respecto a A y orden 1 con respecto a B, y en cambio acá es orden 2 con respecto a A y orden 1 con respecto a B. Desde el punto de vista matemático, obviamente estas reacciones se comportan totalmente distintas, ¿cierto? Decíamos que por razones obvias, como ya vimos en el ejemplo anterior, cuando estamos frente a una reacción de orden 0, esto se hace independiente de la concentración del reactante y solo depende de una constante de velocidad. Entonces esto lo que hace es que en el fondo, si nosotros comparamos reacciones de orden 0, básicamente como ustedes tienen ahí, ¿cierto? Si yo mido la concentración del reactante, en el fondo en función del tiempo, y tengo tres reacciones con distintas constantes de velocidad, ustedes se dan cuenta al tiro. La que tiene una constante de velocidad mayor, se acaba más rápido el reactante, ¿cierto? Tiene una pendiente mucho más inclinada que la que tiene, que la que tiene una constante de valor 1 y obviamente mucho más rápido, se consume mucho más rápido que la que tiene una constante de velocidad 0,3. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo se explica esto? Bueno, recién ya decíamos, ¿cierto? Si nosotros queremos expresar la velocidad en función a la desaparición de A, que va a ser nuestro reactante acá, ¿cierto? Recién decíamos que la ley de velocidad que si nosotros la expresamos como desaparición de A en función del tiempo, como ley de velocidad era lo mismo que decir que esto era K por A elevado a 0, ¿cierto? Orden 0 con respecto a A. Por ende, esto es menos de A partido A de T igual a K nomás. Esto es 1, ¿cierto? Si yo ahora esto lo reconvierto, esto es matemáticamente erróneo, pero se lo hice solamente para simplificarlo y para recordarle las integrales, pero básicamente si yo integro esto, ¿cierto? Entre la concentración inicial de A la concentración de A en un punto T del tiempo, y lo mismo hago con tiempo, ¿cierto? Lo que me voy a dar cuenta en el fondo es que al final la concentración de A en función del tiempo va a ser igual a menos la constante de velocidad por un tiempo al que estoy examinando la concentración de T más la concentración de A tiempo cero, ¿cierto? O sea, lo que vimos recién, básicamente. Y eso, ustedes se dan cuenta al tiro, esto es una recta, ¿cierto? Y mx más n. ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta. Por lo tanto, aquí la pendiente va a ser
K, menos K en el fondo, porque es una pendiente negativa, y el intercepto con el eje Y, en el fondo va a ser la concentración de A en tiempo cero. Fácil. ¿Qué pasa con la cinética de orden 1, de primer orden? En este caso, teníamos que la ley de velocidad lo que me dice es que la velocidad es igual a menos K por la concentración de A. ¿Sí? ¿Qué era eso? Y básicamente es algo muy parecido, ¿no? O sea, en el fondo, los mismos valores, si ustedes se fijan, el consumo obviamente va a ser mucho más importante, más rápido, ¿cierto? En una constante de velocidad mayor, pero si ustedes se fijan, ya la curva no es lineal, ¿no? La curva no es como la que vimos anteriormente en las de orden 0, ¿sí? Si nosotros ahora integramos esto, ¿cierto? En función, o sea, entre los límites de la concentración inicial de a la concentración de A en un tiempo t, ¿cierto? Hice acá lo mismo, ¿no? Reordené, me va a quedar de A partido por A igual a K por dt, integro, ¿cierto? Y al final lo que me encuentro, la integral, acuérdense ustedes, de A a de x a x, ¿cierto? Eso en el fondo es el logaritmo natural de x, ¿cierto? O sea, eso es lo que estoy viendo acá. Y básicamente si yo reordeno, obviamente incorporo los puntos entre los que estoy integrando, lo que tengo acá es que en el fondo el logaritmo natural de la concentración de A a un punto t, ¿cierto? Va a ser igual a menos la constante de velocidad por t, más el logaritmo natural de la concentración de A en tiempo cero, ¿cierto? Esto para una reacción de cinética de orden 1. ¿Qué implica esto? Bueno, que nosotros recién veíamos que si nosotros seguíamos la concentración de A en función del tiempo, claro, teníamos esta cosa que era como curva, ¿cierto? Que en realidad es una exponencial. Ahora lo podemos hacer mucho más fácil porque si nosotros graficamos el logaritmo de la concentración de A en función del tiempo, en el fondo lo que vamos a tener es algo como esto, ¿no? De nuevo, una ecuación de la recta, ¿sí? Donde en esta ecuación, graficando el logaritmo natural de A en función del tiempo, repito, vamos a tener que la pendiente de esa curva, de esa recta, va a ser igual a menos la constante de velocidad y el intercepto en el eje X, en el eje Y, perdón, va a ser igual a el logaritmo de la concentración de a tiempo cero. ¿Sí? ¿Qué pasa con las que son un poquito más complejas? Pensemos, por ejemplo, en cinéticas de segundo orden. En este caso tenemos dos opciones, ¿cierto? Vamos a pensar que podemos medir en este caso una variación de A en función del tiempo o una variación de B en función del tiempo, ¿cierto? De nuevo, esto ya no debería sorprender, mientras más grande es la K, ¿cierto? Más rápido es el consumo del reactante, ¿cierto? Y si yo ahora juego con esto, supongamos en una reacción que va de A a los productos, ¿cierto? Donde en este caso es de orden 2, o sea, en el fondo molecularidad 2. Acá cuando yo reordeno, ¿cierto? Que voy a tener esto, de A partido por A cuadrado, igual a K por dt, integrando entre A en tiempo 0 a en tiempo t, ¿cierto? Y obviamente el tiempo en 0 a t, ¿cierto? Lo que yo tengo, esto obviamente no es el logaritmo natural, recuerden ustedes, esto en el fondo es 1 partido por a, ¿sí? Y eso en el fondo lo que me dice ahora, de nuevo que fácil, si yo grafico 1 partido por a en función del tiempo, yo en el fondo lo que tengo es una recta de este estilo, ¿cierto? En este caso de pendiente positiva, donde la pendiente ahora es k, ¿cierto? Y el intercepto de nuevo es 1 partido por a en tiempo cero, ¿sí? Así que el hecho de integrar en el fondo lo que me permite es fácilmente graficar
perdón, graficar en vez de darme la lata, ¿cierto? De buscar funciones que tienden a ser un poco más complejas, ¿cierto? Yo, gracias a la función de la ecuación de la recta en el fondo, funciones lineales, yo lo que puedo hacer en el fondo, haciendo estos rearreglos, puedo estimar fácilmente lo que son las constantes de velocidad y básicamente puedo interpolar y puedo darme cuenta cuál era la concentración en tiempo cero, por ejemplo, ¿cierto? O básicamente en cualquier punto del tiempo, sabiendo, conociendo esta curva, ¿sí? Entonces, algo interesante, aquí hay que acordarse un concepto que probablemente ustedes vieron en el colegio, ¿no? Y es que lo que es la vida media, ¿sí? ¿Alguien se acuerda lo que es la vida media? ¿El tiempo de vida media? ¿No? Jefe, En a ver, ¿alguien? es Dele. el tiempo necesario para que la molécula esté como a la mitad de su concentración inicial. Ya, sí, ya, claro, súper bien. Más o menos, más o menos. Pero bien, bien, por ahí va. O sea, no es que la molécula, ¿cierto? Es que un compuesto, un reactante, un compuesto X, ¿no? ¿Cierto? Pero claro, o sea, en el tema aquí de los cursos de reacción, básicamente es muy parecido a lo que dijo, no alcancé a ver tampoco. ¿Quién lo dijo? ¿Vicente? No, 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 Sebastián. Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Claro. Entonces, básicamente, el tiempo al cual nosotros encontramos un 50% de la cantidad del reactante comparado con la concentración inicial, ¿no? ¿Sí? Y algo aquí que de nuevo va a tener perfecto sentido cuando ahora veamos lo de las colisiones efectivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, todos partimos tres reacciones y las comparamos. Eh, tres reacciones que tienen distinto orden. La que está en azul tiene orden 0, la que está en rojo tiene primer orden y la en verde segundo orden, ¿cierto? Y todos partimos desde concentración 1 molar y segundo, todas estas, independiente del orden de reacción que tengan, tienen una constante de velocidad 1. ¿Sí? Todos tienen la misma constante de velocidad. ¿Sí? Y acá entonces, como decíamos que el tiempo de vida media en el fondo es el tiempo que toma consumir en el fondo la mitad de la cantidad inicial, de la concentración inicial, en el fondo lo que nos están marcando acá con estos puntos son precisamente eso, ¿no? Y aquí viene algo que es interesante, pues, o sea, no sé si ustedes ya lo habían pensado cuando les estaba hablando de esto, no sé si lo sabían, pero ahí gráficamente queda bastante en evidencia. Si nosotros igualamos concentraciones iniciales, tenemos reacciones que tienen la misma constante de velocidad, pero de distinto orden, ustedes se dan al tiro cuenta cuáles son más rápidas y cuál es la más lenta, ¿no? ¿Cuál es la más lenta? ¿Cuál es la reacción más lenta? La de segundo. No. ¿Cuál? La de El segundo orden, segundo. ¿cierto? Fantástico, todos lo ven. ¿Alguien no lo ve? Es más fácil de preguntar si alguien no lo ve. Tenemos dos maneras de verlo, ¿cierto? La primera, siguiendo las curvas, o la otra es simple, entendiendo de nuevo el concepto de tiempo de vida media, ¿cierto? El que tiene un mayor tiempo de vida media, evidentemente va a ser el más lento. Toma más tiempo consumir la mitad de la cantidad inicial, ¿cierto? En este caso, obvio. La de segundo orden, después viene la de primer orden, y la de orden 0 le da lo mismo y pum. Esto lo voy a dejar ahí de nuevo y lo vamos a retomar, ¿cierto? Esto tiene que ver con los mecanismos de reacción precisamente de cómo, o sea, básicamente la diferencia de cómo funcionan los mecanismos de reacción entre las de orden 0, 1 y 2, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que va a importar. Bueno, básicamente es lo mismo. Y bueno, matemáticamente en el fondo usted puede jugar con esto, ¿cierto? Dependiendo si yo les digo esto es de orden 1 o si ustedes se dan cuenta esto es de orden 1, orden 0, orden 2, a lo mismo, ¿cierto? Ustedes pueden reemplazar en el fondo, sabiendo que en el fondo lo que estoy hablando es que aquí en el fondo
voy a igualar para definir el tiempo de vida media, este tau o t, un medio, ¿cierto? El punto en el cual hay un 0.5 veces o la mitad, en el fondo, de la concentración de A en tiempo cero, ¿cierto? Si yo hago ese reemplazo en esta expresión, por ejemplo, para una de orden 1, lo que yo me voy a encontrar al tiro es que eso es 1 partido por K por el logaritmo natural de 2. Y eso es lo mismo que decir 0.693 partido por K, ¿cierto? Y ahí puedo jugar con todos los distintos órdenes, ¿no? Un resumen, ¿cierto? En el fondo, cuando yo comparo las reacciones en función de sus leyes de velocidad y el orden global, ¿cierto? La ley de velocidad en el fondo para una de orden 0, en esta reacción la velocidad es independiente de la concentración de los reactantes y es solo dependiente del valor de la constante de velocidad, ¿cierto? Para la de orden 1, aquí entra la concentración de los reactantes elevado a la primera potencia, y en el caso de las de orden 2, implica necesariamente que hay un tema de bimolecularidad, como vamos a ver después, y eso se representa como la concentración del reactante elevado al cuadrado, ¿no? Si nosotros graficamos la concentración versus el tiempo y queremos llegar a una forma simple, ¿cierto? En el caso de la orden 0, ahí está la expresión, la de orden 1 teníamos que graficar el logaritmo, y la de orden 2 es 1 partido por la concentración, ¿cierto? Y finalmente, si nosotros queremos calcular el tiempo de vida media, básicamente es eso, ¿no? La de orden 1 era ese famoso 0,693 partido por la constante de velocidad. En el caso de la de orden 0, es la concentración a tiempo 0 partido por 2K, y la de orden 2 es 1 partido por la constante de velocidad por la concentración a orden en tiempo 0. Entonces, recién decíamos que había una relación entre el orden de reacción y el mecanismo en sí y la molecularidad, ¿cierto? Y eso en el fondo se representa acá, ¿cierto? En el fondo, cuando estamos hablando de las leyes de velocidad y la relación con sus órdenes, lo que estamos hablando en el fondo es cuántas partículas nosotros, eventualmente, cuántas partículas necesitamos que choquen, ¿sí? Y eso es lo primero que hay que entender, es que para que ocurra una reacción, las partículas se tienen que encontrar en el espacio, ¿cierto? No basta con que estén nomás. En el fondo, por eso estamos hablando de cinética, tiene que haber movimiento necesariamente, ¿cierto? Entonces, eso explica de inmediato, para que le haga clic, lo vamos a ver de nuevo, por qué cuando yo agito una reacción, cuando yo aumento la temperatura, la gran mayoría de las reacciones aumentan su velocidad, ¿cierto? Porque en el fondo lo que estoy haciendo es aumentar la energía cinética, y lo que estoy haciendo es aumentar su probabilidad de encuentro, a favorecer sus colisiones efectivas. Entonces, lo que recién decíamos es que en el fondo, el orden de reacción en el fondo nos implicaba la molecularidad, y eventualmente nos puede indicar el mecanismo de reacción, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos esta reacción, ¿cierto? Que va de 2A más B y que produce A2 y B, ¿cierto? Y supongamos que la ley de velocidad nos da eso, ¿cierto? Esto es lo que significa, en el fondo, que estamos en presencia de una reacción termomolecular. Es decir, que necesitamos 3 moléculas en una sola etapa elemental, en un solo paso, pum, y que se encuentren, ¿cierto? Para que formen ese A2B, ¿cierto? Obviamente, ustedes ya se dieron cuenta que en este caso esta es una reacción de orden global 3. Por lo tanto, es mucho más lenta que si esta reacción nosotros estimáramos que en el fondo tiene orden 1. Por ejemplo, fuera K, la ley de velocidad fuera K, concentración de B, ¿cierto? Si ese fuese el caso, ese mecanismo sería eventualmente mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido, ¿sí? Ahora,
Esta misma reacción eventualmente podría ocurrir en distintas etapas, ¿cierto? Recién decíamos que ahí ocurría en una sola etapa, ¿cierto? Las tres partículas, 2A y B, tenían que encontrarse en un mismo punto. Sin embargo, lo que podría ocurrir es que eventualmente esto ocurra en dos etapas. En una primera etapa, a lo mejor lo que tiene que hacer es que estos 2A se juntan en una reacción bimolecular, ¿cierto? Y ese después A2, ¿cierto? Se junta con B y ahí termina de juntarse el A2B, ¿cierto? Y esto necesariamente implica ahora dos etapas bimoleculares, ¿cierto? Esto necesariamente tendría que ser mucho más rápido, ¿cierto? Porque en el fondo, probablemente podría ocurrir que una de las dos etapas sea mucho más rápida que la otra, ¿cierto? Pero por cierto, desde el punto de vista de probabilidad, en un espacio de 3 dimensiones, claramente es mucho más fácil que se encuentren dos partículas que se encuentren tres en un mismo punto en el espacio, ¿cierto? Esto es la manera para que lo piensen. Yo me imagino que, o sea, en general queda bastante claro, pero si alguien no lo tiene claro, por favor, que hable. Yo doy un ejemplo medio penca, pero si ustedes se imaginan, vamos al Movistar Arena, lo cerramos, ¿cierto? Le eliminamos la gravedad y hacemos el ejercicio, ¿cierto? De juntarnos tres de nosotros en un punto del estadio y medir el tiempo, ¿cierto? Eso versus que primero juntémonos dos y después juntemos al tercero. Lo más probable es que si nos pillamos dos primero y después pillamos al tercero, lo más probable es que eso va a ser mucho más rápido que esto que probabilísticamente nos encontremos los tres. Esto, me adelanto de nuevo, solamente para dejarle ahí el bichito, ¿cierto? Obviamente esto es un truco que utiliza la célula, ¿cierto? De nuevo, porque el hecho de aumentar la molecularidad en las reacciones químicas obviamente va a enlentecer las reacciones químicas. Si yo tengo muchos componentes que juntar en un solo punto, esto se hace muy lento. ¿Qué es lo que hace la célula? Concentra reacciones químicas, ¿cierto? En ciertos puntos a través de la ubicación de nanodominios, microdominios, ¿cierto? Incluso obviamente organelos, ¿cierto? Y más encima lo hace en ciertas superficies, las membranas, ¿cierto? El hecho de poner membrana es un avance evolutivo tremendo para la célula, porque la membrana no solamente es un punto de límite, ¿cierto? Y que permite el transporte en la célula, sino que también es una suerte de catalizador, digamos, heterogéneo, ¿cierto? O sea, en el fondo lo que hace, provee de una superficie en dos dimensiones que le elimina al tiro una dimensión, ¿sí? Entonces, solo se los dejo ahí, en el fondo de que la molecularidad, la probabilidad de encuentro, obviamente mientras más partículas yo tenga que juntar en un solo punto, enlentece tremendamente la reacción. Entonces, desde este punto de vista, bueno, ya veíamos, pues, o sea, en el fondo lo más probable, si yo tengo dos moléculas, dos partículas que encontrarse, esto va a ser mucho más rápido que yo para que ocurra la reacción, para que el mecanismo ocurra en un solo paso con tres partículas, esto va a ser mucho más rápido. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuál de estas dos etapas a lo mejor la que condiciona realmente la velocidad de la reacción? Y aquí viene el concepto de lo que es una etapa limitante de una reacción. Y esto va a ser tremendamente importante también para lo que vamos a ver durante todo el curso de la bioquímica y en el fondo en las vías metabólicas, ¿no? Esto, una manera súper simple de pensarlo, si es que nunca lo han visto, es si yo juego, por ejemplo, con un reloj de arena. Si yo invento este reloj de arena medio raro, ¿cierto? Que tiene muchos cuellos, ustedes me pueden decir al tiro, y pongo arena, obviamente, lo pongo en la posición donde la arena tiene que caer. De estos tres cuellos que tiene, evidentemente el primer cuello es el que va a condicionar la velocidad de caída de arena, ¿cierto? Ustedes lo ven al tiro, porque es el más angosto, ¿cierto? Entonces, eso es el equivalente a pensar en la etapa limitante, ¿cierto? Esa es la etapa lenta y que va a condicionar necesariamente la velocidad de la reacción total, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una
una reacción que ocurre en muchos pasos, básicamente la etapa lenta es la que va a condicionar finalmente la ley de velocidad, y punto. Y eso nos simplifica mucho más. Esto es el equivalente como cuando uno va al supermercado, ¿cierto? Que uno se demora en buscar las cuestiones, particularmente la gente que es más desordenada, ya no se mete bien en los pasillos, ¿cierto? Entonces, bueno, tú te demoras, después haces la fila, y, o sea, encontrar una fila para salir del supermercado es muy raro, ¿no? Entonces, esa es obviamente la etapa rápida. La etapa lenta es buscar probablemente las cosas o llegar a la fila. Eso va a depender de qué supermercado va, ¿cierto? Desde el punto de vista cinético, y si nosotros observamos la concentración, en este ejemplo hipotético, ¿cierto? Donde tenemos una reacción que va de A a B, y posteriormente este B se convierte en C, perfectamente algo muy similar a lo que son las redes metabólicas. Nosotros, a partir de esta reacción, ¿cierto?, podríamos establecer cuál es la etapa limitante, ¿cierto? Supongamos que aquí tenemos los dos ejemplos, ¿cierto? En el primero, vemos que la velocidad K1, o sea, la velocidad, la constante de velocidad de la conversión de A a B, es un cuarto de B a C, ¿cierto? ¿Se fijan? 0,25 segundos a la menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, si yo sigo las concentraciones tanto de los reactantes como del intermediario B, lo que te das cuenta es que en el fondo, en realidad, la etapa limitante, ¿cierto?, es esta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Fantástico. Ahora, si en el fondo lo que ocurre es al revés, donde la etapa limitante en el fondo es la conversión de B a C, la etapa limitante en este caso es esta, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir, lo que va a causar, perdón, es que en el fondo yo sea capaz de empezar a observar, por ejemplo, intermediarios como B, ¿sí? Así es como uno perfectamente se puede dar cuenta de cuáles son las etapas limitantes en una reacción y en una vía particularmente. Entonces, Profe, volvamos al ejemplo. ¿Sí? es que había dicho ¿Sí? que la etapa lenta condicionaba como la velocidad. Y en Sí, ese caso, claro. en el primer gráfico no debería ser uno. Es que, compañera, la constante K de A a B es menor que la otra, así que al ser menor va a ser más lenta, no más rápida. ¿Te fijas? Si esto ocurre en un solo paso, ¿te fijas? La constante de velocidad es mucho más baja. Recuerda que la ley de velocidad es B igual a la constante de velocidad por A en el fondo, aquí sería, ¿cierto? Y aquí sería esta ley de velocidad sería concentración de B por K2, ¿cierto? Entonces, esta necesariamente, si la K es mucho mayor, esto va a ser más rápido, ¿cierto? La velocidad dijimos que era directamente proporcional a la constante de velocidad, ¿cierto? Súper. Ya, genial. Entonces, en este caso, supongamos que, para volver al ejemplo que estábamos, ¿cierto? Dijimos que desde el punto de vista del mecanismo de reacción, ocurría esto en dos pasos, ¿cierto? En dos etapas elementales, y la pregunta era en cuál de las dos, ¿cierto? Supongamos que acá tenemos que la primera etapa es la rápida y la segunda es la lenta. Entonces, si nosotros escribimos esta reacción total en función de la etapa lenta, ¿cierto? Obviamente la que va, perdón, de la reacción global, ¿cierto? La que va a condicionar todo esto va a ser necesariamente la etapa lenta. La primera etapa, como vimos acá en el mono, ¿cierto? En este caso, donde esta es una etapa lenta y esta es la etapa rápida, si tú te fijas, una vez que aparece B, se consume inmediatamente a C, por eso el intermediario prácticamente no se ve. Entonces, esta necesariamente va a ser la que va a condicionar la ley de velocidad global. Y en este caso va a ser el inverso. En el fondo, la aparición de B no se alcanza a consumir y se empieza a acumular. Por lo tanto, esta es la que condiciona la ley de velocidad. Por lo tanto, para este caso, no es extraño, en este caso, nuestra ley de velocidad sería en el fondo esta. ¿Se fijan? Y esto puede parecer raro, ¿cierto? Y por eso es un ejemplo que puede ser exótico, ¿cierto? Pero no es raro que ustedes vean que en las leyes de velocidad aparecen a veces intermediarios, ¿cierto? Porque esas son las etapas lentas. Entonces, en este caso, la ley de velocidad para esta reacción global sería
que la velocidad de esta reacción es dependiente de una constante de velocidad, que en el fondo va a ser la constante de velocidad de la etapa 2, por la concentración de A2 más la concentración de B. Profe, Eso. Sí. una consulta. ¿Puede explicar lo de los intermediarios de nuevo? Que no lo entendí. Voy a llegar al tema de los intermediarios, pero básicamente el intermediario es un compuesto o una molécula, una partícula, ¿cierto? Que en el fondo no es parte de la reacción global, pero está, es una molécula estable que tú puedes medir en una reacción, ¿cierto? En este caso, lo que te decía, en este ejemplo, teníamos esta misma reacción y teníamos dos supuestos. En la primera, la ley de velocidad iba a estar condicionada necesariamente por esta etapa, ¿cierto? La conversión de A a B, porque tiene una constante de velocidad mucho menor que la segunda etapa, ¿sí? Entonces, eso significaba que si nosotros medíamos las concentraciones eventualmente de A, B, el intermediario B y el producto C, ¿cierto? Lo más probable es que nosotros vamos a ver muy poco B, porque esta es la etapa lenta, ¿cierto? Pero a medida que aparezca B, tan pronto aparezca B, este tipo se va a consumir rápidamente y se va a producir a C, ¿sí? En cambio, en el segundo caso, el problema que teníamos es que esto se produce rápido, pero se consume lento. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay una aparición de B, y yo lo puedo medir porque en el fondo no se consume tan rápido, ¿cierto? En cierto rango de tiempo, ¿cierto? Y eso en el fondo, esa etapa es lenta para la conversión de B a C. ¿Sí? Sí, ¿Eso profe, era? gracias. Sí, gracias. Ya. Profe, una consulta. Sí. Sí. Antes había Sí, sí. mencionado que no necesariamente los órdenes parciales de la reacción eran iguales a los coeficientes de la reacción. Claro, Pero ¿por qué claro. exactamente ocurre eso? No lo entendí muy bien. Por esto, pues, básicamente, por eso es un ejemplo tan raro, ¿no? Por eso les puse este ejemplo raro. Porque en el fondo lo que ocurre con la ley, si bien la ley de velocidad lo que dice ahí, no predice el mecanismo de reacción, el mecanismo de reacción sí nos va a permitir inferir la ley de velocidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, si esta reacción ocurre en dos etapas, en la etapa elemental 1, que hipotéticamente tenía que ver esta conversión de 2A a A2, ¿cierto? Y después una etapa elemental 2 que tenía que ver de A2 más B a A2B, ¿cierto? Y dijimos que la etapa lenta, supongamos nosotros experimentalmente, obviamente lo validamos, nos dimos cuenta que en realidad esta reacción va a depender del segundo paso, de cuando se unan en colisiones efectivas A2 más B, ¿cierto? Entonces, si te fijas, la ley de velocidad, en ninguna parte aparece A. Lo que aparece es la especie A2. ¿Te fijas? Entonces, el mecanismo al final es lo que te dice o te dicta la ley de velocidad. ¿Te fijas o no? Sí, sí. Profe, Ya. entonces idealmente tengo que usar la constante de velocidad de la etapa limitante. Exacto. Ese es el mensaje. Eso es lo que... Gracias, si no quedó claro. Eso es básicamente la ley de velocidad para una reacción que ocurre en múltiples pasos va a ser igual a la ley de velocidad de la etapa lenta. Eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, no. Sí, Ya, sí, profe, genial. muchas gracias. Y fue la que pregunté. Gracias. Ya, no, pero alguien... Ah, ya, súper. Genial. Son las 4:23. Como ustedes se cansan rápido, tengo que preguntar. ¿Quieren parar acá o me dejan seguir dos diapos más? Dele las dos diapos. Dos diapos más. Sí. Ya, ya. Entonces, bueno, recién hablábamos de lo que es la etapa limitante, o sea, en el fondo la etapa lenta. Entonces, ahora la pregunta, alguien habló en el chat, de nuevo. Dos diapos. Gracias. Entonces, ahora
desde el punto de vista termodinámico, ¿cierto? Si nosotros relacionamos esto con la termodinámica, ¿qué implica que en el fondo ocurran este cuento de las etapas lentas y las etapas rápidas? Si pensamos ahí, tenemos un perfil energético, ¿cierto? Que ahí está graficado en realidad energía potencial, pero eso perfectamente podría ser delta G, ¿no? ¿Cierto? Está graficado energía potencial porque acuérdense ustedes y acostúmbrense a que en el fondo la energía potencial, es decir, por extensión la entalpía, representa en el fondo la energía, el calor que se disipa o se absorbe cuando se forman interacciones o enlaces, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos midiendo acá. Entonces si ustedes se fijan, tenemos este perfil, ¿cierto? Y como dice acá, por lo general una de las etapas, o sea, lo que ocurre es que una es mucho más lenta, y esa es la etapa limitante, ¿cierto? Que es la que limita la velocidad global. Si nosotros seguimos esta reacción desde el punto de vista energético, donde R son reactantes, P producto, y esta cosa sigue un perfil de este estilo, ¿cierto? Ustedes lo que se dan cuenta de inmediato es que hay un pic, ¿cierto? Que aquí en el fondo aquí hay dos pics, ¿cierto? Y esto es como subir cerritos, ¿cierto? Entonces el reactante, para que ocurra esta reacción, tiene que vencer esa barrera energética. Uy, perdón. Bueno, da lo mismo, ¿no? Tiene que vencer esa barrera energética, llegamos a un punto que es el intermediario, que es este intermediario B que alguien me preguntó recién, y posteriormente yo tengo que vencer otro cerrito y llegar al producto, ¿cierto? La etapa lenta, en este caso, sería esta, ¿no? Es la barrera energética más alta que yo tengo que vencer, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a llamar energía de activación, ¿sí? Esa energía de activación, si ustedes se fijan, ustedes lo que tienen que darse cuenta es que siguiendo los perfiles energéticos, ¿cierto? Es la diferencia de energía entre la barrera energética de los reactantes a el punto mayor, ¿cierto? Al pic mayor, ¿cierto? Y aquí hay otra energía de activación, pero en realidad esta es la que menos importa, porque esta es la que me cuesta vencer, y esto es lo que hace la energía lenta, o sea, la reacción más lenta, ¿cierto? ¿A qué se traduce eso? Esa energía de activación tiene que ver necesariamente con lo que son las colisiones efectivas, que ya me había adelantado y había mencionado antes. Las colisiones efectivas en el fondo es básicamente los choques, pero no basta solamente con que se toquen las partículas, tiene que haber cierta energía que me permita en el fondo formar la reacción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ejemplo de 2AB, ¿cierto? Y que el producto aquí es A2 y B2, ¿cierto? Yo puedo tener este caso, ¿cierto? Donde en el fondo parto con AB y BA, ¿cierto? Y chocaron, ¡pum! Y en el fondo, si se fijan, el producto fue lo mismo, ¿no? En realidad lo que yo necesito que ocurra es algo así como esto, ¿no? Entonces, esto es en el fondo lo que me daría una colisión efectiva. Esto no es una colisión efectiva. O por otro lado, podría ocurrir, por ejemplo, con una reacción tipo AB más C, y esto que me produzca A y BC, ¿cierto? En el fondo lo que yo necesito que choquen, pero podría ocurrir, por ejemplo, que estos dos tipos rebotan, o sea, en el fondo no tienen energía suficiente para juntarse, y en realidad lo que yo necesito, que eso está graficado, ¿cierto?, con las flechitas chicas, y lo que yo necesito es una energía, si se fijan, mínima, para que se forme esto, ¿cierto? Entonces esto lo que me dice son dos cosas, o sea, la primera es lo que está escrito ahí, que la orientación en el espacio obviamente afecta el curso de reacción. Lo segundo es que necesito efectivamente una energía cinética mínima, ¿cierto? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Solo prendieron el micrófono. Sí. Yo quería preguntar, ¿y Sí. también se podría dar el caso donde se reaccionara con A? ¿Que tampoco nos serviría? ¿Cómo? ¿Que se reaccionara con A dejando a B solo? Tampoco nos serviría, ¿no? Por cierto. No, tampoco una colisión efectiva para esta reacción. No, por cierto. Claro. Entonces, en el fondo, las moléculas reaccionantes lo que tienen que tener es una energía cinética mínima, ¿cierto? Y que en el fondo esa energía cinética se va a tener que convertir
en energía de ruptura o de formación de enlace. Entonces, eventualmente eso ustedes recordarán que eso es energía potencial, ¿cierto? Eso durante el impacto que está ahí escrito. Y eso es precisamente esa barrera energética, que es lo que estábamos llamando energía de activación. Como es energía cinética, obvio, si yo aumento la energía cinética, aumento las probabilidades de encuentro y aumento las probabilidades que se encuentren en una orientación apropiada. Entonces, si yo esto lo grafico en función, ¿cierto?, de el número de partículas, o fracción, si quieren, si ustedes lo quieren, fracción de partículas, y eso le grafico cuántas de esas moléculas están en un perfil de energía cinética, y donde este muro en el fondo es esa barrera energética que representan la energía de activación. En el fondo esto es obvio. Cuando yo aumento la energía cinética, lo que estoy haciendo en el fondo es mover la población, aumentar la población de moléculas que ya pasaron esa barrera energética, es decir, pasaron la energía de activación, y por ende la gran mayoría de esas partículas ahora sí pueden participar de la reacción, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que explica, obviamente entendiendo que hay una relación directa, ustedes recordarán, entre lo que es energía cinética y temperatura. Aquí en el fondo, cuando yo tengo un aumento de temperatura, siendo esta mi barrera energética, mi energía de activación, que entre paréntesis ustedes muchas veces la van a encontrar como esto, delta G con este como gato raro, como una línea de tren partida. No sé cómo se llama ese símbolo. Pero básicamente, si ustedes miden las fracciones de colisiones efectivas, obviamente a bajas temperaturas lo que va a ocurrir es que hay una alta población de estas colisiones que no tienen la suficiente energía para pasar esta barrera y que ocurran colisiones efectivas, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo aumento la temperatura, lo que va a ocurrir es que en el fondo lo que estoy haciendo es aumentar la energía cinética, y por ende esto está pasando, ¿cierto? Está aumentando la población la fracción, ¿cierto?, de moléculas que tienen energía cinética suficiente o mayor para vencer esa energía de activación. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, ¿cierto? Voy a parar acá y de ahí vamos a volver a lo que es la teoría del estado de transición. Voy a hacer una pausa porque esas eran las dos diapos que me permitieron, ¿cierto? Así que eso.